Venezuela.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo andan, Buenas tardes. chicos? Buenas tardes. Ahora en un par de minutitos arrancamos. Esperamos que se unan el resto de los docentes y arrancamos entonces con la clase. Hola, Vir, ¿cómo estás? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Tardes. ¿Arrancamos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No? Cuando quieran todos. Ya estamos. A ver ahí. Bueno, dale, Vir. Arrancamos. Les vamos ahora pidiendo. Yo después voy a ir chequeando quiénes están presentes, pero vamos a esperar un ratito más porque seguramente en forma paulatina se van a ir incorporando otros. ¿Mm? Así que bueno, por lo menos vamos empezando con los que están. Bueno, esta clase de día viernes tiene su razón de ser en repasar un poquitito los contenidos de la semana. También es una semana fuera de lo común, tuvieron el primer trabajo práctico grupal, ya estuvimos con los otros docentes del equipo viendo, han trabajado muy lindo. Ustedes nos dirán, bueno, a ver cómo les ha resultado la experiencia esta de volcar en la práctica los contenidos teóricos, porque esa era un poquitito la idea, ¿no? Es más allá de ir incorporando un montón de contenidos teóricos, poderlos volcar en los escritos que hacen a su futuro ejercicio profesional. Que eso es lo interesante, ya hacerlos reales, tangibles, ponerse a escribir. Así que bueno, vamos a empezar por eso. Vamos a preguntarle, a ver, por lo menos al referente de cada uno de los grupos, a ver cómo
cómo han ido llevando esto. ¿Quiere alguno en particular compartir algo? ¿Qué dudas se les generaron o que les puedan haber quedado pendientes, ¿no? Después de haber hecho los trabajos, ¿no? Eso también nos interesa. Pues no tuvieron ninguna duda, lo que es maravilloso. ¿Eh? Pero bueno, Porque es la primera vez que hacemos escritos y obviamente que dudas muchísimas, desde la redacción, desde el orden. A nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo nos tocó sentencia de apertura, o sea que nos llevábamos por el artículo 14 del contenido de la sentencia, pero volcarlo con los datos ya, con un hecho real, es como que se complicó a la hora de la redacción más que nada, de cómo, por ejemplo, a mí personalmente, quizás a los otros chicos del grupo no, pero cómo volcarlos, esa información, volcarla en la sentencia, ¿no? Sí, claramente, fíjense, chicos, que en la estructura de lo que es una resolución judicial dista mucho de lo que ustedes pueden llegar a conocer a lo mejor de la estructura de un escrito judicial. Claro. Pero el tema que nosotros quisimos plantearle acá, porque ustedes se van a recibir de abogados y no sabemos el día de mañana si van a estar actuando en la justicia o fuera. Sí, sí. ¿No? Entonces es importante que ustedes conozcan y sepan eventualmente también redactar una sentencia judicial, y más de la complicación y el tenor de una sentencia como esta, que da inicio a un proceso tan complejo como el concursal. Entonces es importante que ustedes sepan también esto, como también en algún caso se les va a requerir que tengan la intervención, la actuación por parte de algún acreedor o de un síndico en algún momento, porque en su rol de abogado en el futuro, a veces le va a tocar tener que asesorar o patrocinar al concursado, quizás a veces algún síndico que necesite el patrocinio de un letrado, ¿no? O alguno se inclinará para el Poder Judicial y a lo mejor dice, a mí me gusta la judicatura, no me gusta el ejercicio profesional fuera de lo que es el órgano jurisdiccional. Entonces, por eso, obviamente, esto representa una complicación, ¿no? El hecho de redactar una resolución judicial. Pero bueno, esa era un poco la idea también. De su profesión los puede encontrar en distintos roles, inclusive como abogados del síndico, o como abogados de algún acreedor, trabajando en algún juzgado, ojalá jueces también, o abogados de la matrícula. Lo que pasa es también que uno se encuentra con la dificultad al redactar de no conocer fórmulas preestablecidas, porque debe haber fórmulas preestablecidas, por ejemplo, incluso para hacer las cartas. A mí me tocó hacer las cartas del síndico a los acreedores concursales, y bueno, por ejemplo, en lo que más improvisé, porque yo estuve googleando, investigué más o menos cómo podía hacerse o cuál sería la fórmula, pero en lo que más improvisé fue en la carta que yo dirigí al comité de control. Lo hice con un criterio de, no sé, como lo haría un contador, o poniéndome en la piel de un contador para ver cómo podía llegar a redactarlo de una manera más o menos que se aproxime a algo real, ¿no es cierto? Pero siempre infiriendo. Ustedes piensen acá que en realidad, en lo que se refiere justamente a la carta a los acreedores, no hay una fórmula única, sacramental, en donde ustedes digan, no, tengo que cumplir con esto, si me falta esto me van a sancionar. No, es una carta a título informativa, en donde lo que se pretende es dar información a los acreedores relacionada con el trámite concursal y con algunos aspectos que hacen a la verificación. Por ejemplo, ¿no? Ahí se les puede informar de qué manera pueden presentar el pedido de verificación, qué documentación tendrán que acompañar, en cuántos juegos de copias, ¿no? El hecho de exigirlo, de requerirles
información adicional. Entonces no es que haya una fórmula única en esto. La redacción puede variar. Lo importante es que se consigne, sí, ¿no? Lo que sería el contenido mínimo de esta cuestión. Entonces, ¿qué no podría faltar? Y obviamente no podría faltar los datos relacionados con el expediente, con el sujeto concursable, ¿no? Con la fecha del expediente, que son fundamentales, la presentación del concurso, la apertura, ¿no? La fecha límite hasta la cual ellos pueden contar con el plazo para presentarse a verificar. Pero todo el resto es una carta normal, o sea, no es algo... hubo, por ejemplo, a mí me tocó corregir en algún grupo que había quienes le había dado una forma de redacción como si fuese una carta documento. No es una carta documento, no se los intima nada, sino es a título informativa. Y fíjense que esto es tan así, que la ley, si bien exige al síndico que mande estas cartas, ¿no? El hecho de no cumplimentar con esto no trae aparejado más que alguna sanción de índole personal para el síndico. Al proceso no lo afecta. No se lo va a tener por desistido el proceso, por ejemplo, porque no mande la carta a los acreedores, cosa que sí ocurriría si no se publican los edictos, ¿no? Entonces, no es que haya una cuestión tan sacramental en este aspecto. En otros sí, a lo mejor hay que cumplir con ciertos recaudos, pero en este precisamente no. Y al comité de control, en realidad ustedes, a esta altura del campeonato, ya van a saber que en escasos y contados casos, el comité de control se constituye y funciona, ¿no? Y la realidad es que es un órgano que ustedes vieron, es un órgano que tiene un rol, una función de fiscalización similar a la de la sindicatura, ¿no? De contralor, ahí viene el nombre, ¿no? Y la carta que se dirige a ellos es exactamente igual, ¿no? Es dando la misma información que se le brinda a los acreedores, ¿no? A los integrantes del comité de control, que no son ni más ni menos que acreedores también. La única diferencia que podría haber es el trabajador que lo integra, aunque técnicamente puede no ser un acreedor, ¿no? Pero después va a estar integrado por acreedores también. Entonces no va a variar demasiado. La única diferencia que va a haber es que en ese caso va a ser en su función o rol de integrante del comité de control, nada más. Bueno, tal cual. ¿Bien? Perfecto. Pensé que en definitiva, Andrés, yo estuve corrigiendo el trabajo práctico de ustedes, la carta de los acreedores que vos referís, y está muy bien, consignó bien las fechas del proceso, individualizó muy bien al concursado, las fechas importantes. Lo que le faltaría como para que, porque no hay una fórmula sacramental, lo mínimo que tiene que contener es siquiera a veces un poco el contenido mínimo del edicto que ustedes ven en el artículo 27, y bueno, también tendría que estar exteriorizado en la carta a los acreedores, y sobre todo, ahora con estos tiempos de presencialidad y no presencialidad, podrían también decir, bueno, que hay una habilitada si tratamos de recrear y de dar opciones y ser creativos cuando presentamos los escritos, decir, bueno, en esta carta de los acreedores podría también exteriorizar la posibilidad de presentar el pedido de verificación en forma no presencial, explicarle un poquitito más, porque ustedes pusieron ahí, deberá verificarse conforme al artículo 32 y siguientes. Y está bien, no hay una obligación porque no hay un contenido sacramental, pero muchos incluyen, dice, la cantidad de copias que tienen que adjuntar al pedido, que tienen que exhibir los originales, tienen que poner que se tiene que pagar un arancel, cuáles son los, si quisieran hacerlo, algunos lo incluyen, algunos síndicos esto lo incluyen, bueno, si tuvieran que pagar el arancel equivale a tal cosa, ¿me entienden? Es decir, y con un estilo de redacción, como dice el doctor, no de intimación, sino como una verdadera carta informativa. Bueno, se concursó menganito de tal, se presentó con tal fecha, se decretó la apertura con tal fecha, radica en tal lado, el síndico soy yo, días y horarios de atención, domicilio a tales efectos, posibilidad de hacerlo por mail, el arancel sería este, las copias serían estas, y explicar un poquitito. Pero en términos generales, el grupo de ustedes, la carta a los acreedores está bien. Por ahí le hubiera faltado esto de poder poner un poquitito más respecto de copias, no copias, el arancel o algo, pero estuvo muy bien. Y también, en el grupo tuyo, lo que pude ver es que uno subía, esto es bueno para que, como vamos ahora a tener todo un camino por transitar juntos durante la cursada, cada grupo ha buscado distintas formas de presentarlo, pero lo bueno sería que por ahí uno del grupo presente
todos los trabajos, uno solo. Porque, por ejemplo, en tu grupo vos presentaste solo la carta a los acreedores, y después Rodríguez, que también integraba tu grupo, entregó todos los otros archivos adjuntos. Y yo al principio dije, el grupo presentó un solo archivo, y después estuve buscando manualmente, uno a uno, artesanalmente busqué los otros, a ver cuánto habían presentado. En lo posible por ahí, que haya un solo referente del grupo, que suba todas la consigna completa. Entonces, cuando lo encontramos todo. Porque al principio yo pensé que el grupo tuyo había subido nada más que la carta a los acreedores y no los oficios, por ejemplo. Claro. Entonces dije, uy, pero le faltó todo el resto, ¿qué nota le pongo? Entonces después encontré que Rodríguez tenía todo cargado, ahí Walter, lo estoy viendo, Walter tenía todo lo demás cargado. Entonces, Buenas tardes, sí, entonces fui rescatando hasta tener, digamos, todo el trabajo completo del grupo. Quizás Sí, no se ahí nos simplifica faltó con que sea- ponernos de acuerdo, nos faltó, pero bueno, Claro. fue una primera experiencia. Experiencia piloto, es la Tal primera cual, tal experiencia. Todo es para seguir creciendo. Les comento, discúlpame. por ejemplo, sí, Walter. No, que con respecto a eso, yo había tomado el recaudo, actualicé varias veces la página para ver si me registraba que Andrés haya subido, y no me lo registraba. Y esto había pasado media hora. Digo, bueno, subo yo todos los trabajos. Pero bueno, no sé qué No, pasó. está perfecto. No, y yo igual los encontré. Lo que pasa es que, bueno, al principio el sobresalto digo, uy, no encontraba, y bueno, fui armando todas las piecitas. Entonces, en la carta a los acreedores, este comentario. Después ustedes tuvieron el oficio del registro automotor. Recuerden siempre cuando transcriben, porque libran un oficio, y esto se lo va a dar después la práctica de tribunales, que dice, para mayor recaudo se transcribe el auto que ordena el presente en su parte pertinente, y ponen comillas, Mar del Plata, la fecha, y como no van a copiar toda la sentencia de apertura, tienen que poner un paréntesis, 3 puntos suspensivos, otro paréntesis cerrando la parte omitida, transcribir la parte donde se ordena el oficio, Sí. volver a poner un paréntesis, 3 puntos suspensivos, cerrar, y ahí ponen firmado FDO y el juez que lo firma, y el dato que eso no lo han puesto, y que si no después Lo le van a puse, rebotar creo el que- oficio. Y lo puse creo que en el de la cuenta bancaria, el de la apertura de la cuenta bancaria, de la pero en los cuenta demás me sí. olvidé. Pero en el del automotor y en el... En y esos el me de olvidé. registro- sí, claro, exacto. Después le pusiste, en vez de poner el nombre del juez, pusiste el nombre del síndico. Esto es porque parece un juego, pero el día de mañana, cuando sea un expediente, te lo rebotan al oficio, ¿no? Eso de prestar atención, digo, a cargo del juez, Juan Sindaco, como era, bueno, justo era el síndico, porque era ¿no? Y después, en el oficio de apertura, fíjense que la mayoría, eso sí, la mayoría de los oficios están estandarizados porque corresponden a resoluciones de la Suprema Corte que dicen que se tiene que sujetar a determinado modelo. Con lo cual van a ver que los oficios de apertura de las cuentas al Banco Provincia respetan un modelo que es conforme un anexo de una resolución de la Suprema Corte. Y ahora, como todos se remiten en forma electrónica, cuando dice, señor gerente, Banco Provincia de Buenos Aires, se pone Banco Provincia, aperturas, y se pone el domicilio electrónico como destinatario, digamos, que después yo se los voy a, en la devolución se los voy a incluir, para que ya lo tengan, porque está el oficio electrónico a donde se dirige directamente, perteneciente al Banco Provincia, donde se dirige directamente la comunicación de apertura. Y después, en el oficio del fuero de atracción, me adjuntaron una planilla de juicios universales, no un oficio de fuero de atracción, así que bueno, ese les quedó pendiente, al grupo 9, y en la planilla de juicios universales, como de paso ya que estaba, la miré, me pusieron como fecha de inicio de las actuaciones, la fecha de la sentencia de apertura. Y ojo, que la fecha de inicio es la fecha de inicio, de la fecha de presentación en concurso, y no la fecha de la sentencia de apertura, porque si no se la observan en la planilla el día de mañana. Y después, en cuanto al oficio del registro de la propiedad inmueble, hicieron un oficio tipo, pero que no se corresponde al anexo 3, que es un formulario tipo que ya, que ya la Suprema Corte determinó que es el que uno debe sujetarse, cuando se trata de un oficio dirigido al registro de la propiedad inmueble, y que tiene como mayores datos respecto de la persona respecto de la cual se traba la cautelar. Pero eso cuando yo les haga la devolución, se los voy a mandar directamente ahí, como para que les quede capitalizado, les quede eso como para reforzar. Igual con relación a este último oficio,
tengan en cuenta que desde hace un tiempo a la fecha, los oficios al registro de la propiedad inmueble de traba de medidas cautelares los confecciona directamente los juzgados. Antes Ajá. lo teníamos que confeccionar nosotros, ahora lo confeccionan los juzgados, que no sé si es mejor o peor, porque hacen cada desastre y a veces se los mandan, los rebotan 20 veces hasta que al final la pegan, pero bueno, nos liberaron un poco de esa responsabilidad que la hacen ellos. Pero bueno, uno tiene que saber el contenido como para advertirse de algún error, sobre todo qué es lo que tiene que tener, qué es lo que se debe volcar en ese oficio. Y se diligencian en forma electrónica ahora, lo cual es una enorme ventaja que ha acortado los tiempos. Lo único que hace, o que tiene que hacer en este caso eventualmente el concursado, es adjuntar el timbrado del pago de lo que cuesta el oficio, y con ese timbrado que se adjunta, el juzgado libra electrónicamente el oficio. Pero igualmente el juzgado usted libra tiene que... electrónicamente el oficio, si les toca a ustedes trabajar adentro de un juzgado, quizá tengan que confeccionar ese oficio, y inicia con la descripción, timbrado número tanto, porque lo vinculan al oficio al timbrado. Timbrado número tanto, le ponen todos los datos de ese timbrado, después es señor registro de propiedad inmueble, y ahí van todos los datos conforme ese modelo estandarizado que funciona siempre para todos los casos y que lo completan desde el juzgado y se remite electrónicamente por el juzgado al registro. Y después el registro también electrónicamente suministra los datos de la anotación. Es decir, esto se anotó, esta medida se anotó bajo el número tanto, con fecha tanto, y lo informa también electrónicamente al expediente. Es decir, sale el oficio electrónicamente y la respuesta del oficio también electrónicamente se vuelca al expediente con los datos de la inscripción. Con respecto Así a que, bueno, al oficio del foro de atracción, eso me generó una duda porque me volví loco. Buscando por todos lados, no encontraba ni modelo y me hablaba del instituto en sí mismo y todavía sigo teniendo la duda, creo. No creo, lo sigo teniendo. ¿A dónde se envía? Te lo aclaro, es muy simple el tema. El oficio en la estructura es un oficio igual que los demás, en donde va a tener la data, la fecha, el lugar de creación, oficio judicial. Se va a tener que dirigir ¿a dónde? A todas aquellas dependencias judiciales donde puedan existir procesos de contenido patrimonial en trámite, en donde el sujeto concursado sea demandado. O sea, ¿quiénes generalmente se ordena librar estos oficios? En el caso del Departamento Judicial de Mar del Plata, a todos los juzgados civiles y comerciales, obviamente no al que donde tramita el concurso, sino a los restantes, a los tribunales de trabajo, a los juzgados contenciosos administrativos, que tenemos 2, ¿no? A la Secretaría de Apremios y eventualmente a los juzgados de paz que componen o que están dentro del Departamento Judicial de Mar del Plata, léase Balcarce, Miramar y Mar Chiquita, y a los juzgados federales. Entonces, en el oficio lo que se hace es requerirle al señor juez titular o a los señores jueces titulares del tribunal que remitan, ¿no? Primero que suspendan, ¿no? Y remitan todas aquellas causas de contenido patrimonial seguidas contra el concursado, mala racha S.A., número de cuital y demás. Y se transcribe, igual que en los otros oficios, la parte pertinente donde hace referencia a la suspensión y radicación de las causas de contenido patrimonial ante el juzgado del concurso. Es eso el oficio, que es el oficio de lo que llama normalmente el oficio del artículo 21, porque el 21 es justamente el artículo donde se regula el tema del fuero de atracción. Entonces, vulgarmente vamos a decir oficio del 21, ¿no? Porque son los que importa la suspensión y radicación. Pero hay algo muy importante que a mí me tocó corregir en uno de los trabajos y que se habían equivocado en eso, que esos oficios, ¿no? Que se refieren a la suspensión y radicación de las causas de contenido patrimonial, van a ser librados en el expediente una vez que ya están publicados los edictos. O sea que es una consecuencia esto de la publicación edictal y no de la sentencia de apertura. No se libran automáticamente cuando se abre el concurso, sino que va a haber que esperar que se publiquen los edictos. Y una vez publicados los edictos, ahí recién se van a librar. Con una ventaja ahora también. En muchos casos son los juzgados directamente los que los preparan y comunican electrónicamente también a cada una de las dependencias esta orden,
de suspensión y de erradicación de las causas de contenido patrimonial. En los únicos que no pueden hacerlo, porque son distintas jurisdicciones, son con relación, por ejemplo, a los juzgados federales, en donde como no tienen un sistema compatible electrónico, no les permite mandarse comunicaciones entre dos jurisdicciones distintas. Pero todo lo restante, a los juzgados de paz, juzgados civiles y comerciales, tribunales de trabajo, contencioso administrativo, sí, se mandan electrónicamente. Y las respuestas se brindan electrónicamente también, lo cual es una enorme ventaja también. ¿A la mesa de entrada general de expedientes también se podría haber enviado? No, porque la mesa de entrada lo único que puede informar eventualmente son los juicios que se iniciaron. No, eso tiene que ir dirigido directamente a cada uno de los juzgados o tribunales, no a la Receptoría General de Expedientes. Gracias. ustedes tuvieran la posibilidad, si en este momento tuviéramos la posibilidad de ver la mesa de entradas virtual de una causa, vieron que, no sé si ustedes han tenido ¿alguna vez accedieron a la MEV, que es la mesa Sí, de a la entradas MEV. virtual, donde está el trámite de los expedientes? ¿Alguna vez tuvieron esa experiencia de verla? Sí. ¿Una? ¿De acceder? Bueno, ustedes Sí, tendrían, sí. lo primero, el primer peldañito sería demanda. Demanda. Después, puede haber algo intermedio, pero estaría la sentencia de apertura. Después empezarían a haber remisión de planillas de juicios universales, después oficio de apertura, cuenta judicial, Banco Provincia, después tendrían los edictos, porque el edicto también al boletín oficial se remite ahora en forma electrónica, y la respuesta del boletín también, oficial también es en forma electrónica en el expediente, informando qué día se publica. Vamos a tener, antes inclusive de los edictos, tenemos el acta del sorteo del síndico y la notificación al síndico para que se presente a aceptar el cargo. Y una vez aceptado el cargo por el síndico, ahí vamos a tener toda la parte de los edictos, y luego ahí van a haber una seriada de oficios, es decir, oficio, todos esos oficios que se libran en forma electrónica y que tienen que ver con el artículo 21. Vamos a ver todos esos oficios librados electrónicamente. Y también reciben respuesta electrónica en el expediente. Yo les voy a hacer una pregunta ahora para ver si vienen leyendo y estudiando, ¿no? A ver si alguien me sabe responder, contestar, presentada la demanda de concurso, ¿por qué causas prevé la ley que podría ser rechazada esa demanda de concurso? Y por las causas del artículo 13. O sea, muy bien. No quiero La numerólogos, competencia. quiero contenido. No. Sí, Puede ser bueno, por el- porque no es competencia del juez, porque Bien, no eso es una de las completó, causas. porque no completó lo que solicita el artículo 11, o sea, Muy bien. la presentación está incompleta y tampoco utilizó ¿cómo es? La prórroga como para... Correcto. ¿eh? Porque Este, se encuentra en el periodo de inhibición del el artículo periodo- 59 No se dio cumplimiento. Bien. y porque No es sujeto concursable. es- Muy bien. y no es Ahí está sujeto la- a concursable. Ahí están los 4 motivos que taxativamente menciona el artículo 13, que dijeron ahí. Les aclaro esto, insisto, no quiero que sean numerólogos. Está bien para que se ubiquen, pero lo importante es que sepan el contenido. Lo importante también es establecer que estas causas son taxativas. No hay otros motivos que habiliten el rechazo. Con lo cual, son estas 4 y son 4, punto. No se podemos inventar. Y la otra cuestión importante, que acá le voy a hacer otra pregunta, a ver quién me puede responder, es ¿qué importancia o trascendencia práctica tiene eventualmente el rechazo de una demanda de concurso? ¿Qué pasa si me rechaza una demanda de concurso? ¿Puedo volver a presentar? existen nuevamente, pedidos por de ejemplo? quiebras pendientes. Ay, Claro. perdón. Si Buenas existen tardes. pedidos de quiebras Estuvimos pendientes, hablando de eso el durante viernes pasado. un año no se puede presentar, no se puede Muy solicitar de bien. nuevo un concurso preventivo. Bueno, eso fíjense que es importante, Mariano. sobre todo por una cuestión de responsabilidad profesional, porque dice, bueno, si a mí me rechazan la demanda, por ejemplo, porque no di cumplimiento con los requisitos del 11, nada me impide, en principio, que al día siguiente la vuelva a presentar. Siempre y cuando, como bien aclaró, no sé quién fue que dijo el nombre,
dígame, la que habló recién. Roxana Castillo Roxana, Méndez. porque estoy en el teléfono y no puedo verlos a todos, por eso no sé quién habla. Problema. Bien, Roxana, entonces, en la medida que no existan pedidos de quiebra pendientes, no hay ningún impedimento en volver a presentarlo al día siguiente. Ahora, si hubo pedidos de quiebra pendientes y yo los paralicé por la prevalecencia concursal preventiva establecida en el artículo 10, que determina ni más ni menos que el concurso lo puedo solicitar mientras la quiebra no haya sido declarada. Si había pedido de quiebra pendiente y yo presento mi concurso, lo suspendo. O sea, quedan paralizados esos. Pero si me tienen por rechazado el concurso, en el año posterior no puedo presentarme nuevamente. Esa es la consecuencia, que puede ser grave. Porque si me piden la quiebra, yo ya no lo puedo no frenar nuevamente, porque no puedo volver a presentar un concurso. Entonces, esto es lo que tienen que ustedes tener en claro. ¿Bien? Seguimos. Perdón, o sea, que se puede presentar la demanda sin todos los requisitos, entonces, ¿cómo sería? No. No, que se puede, no, es que lo ideal es que no lo hagan. Claro, tenés que presentarla, si te lo rechazaron porque no diste cumplimiento con todos los requisitos del 11, porque faltó algo, obviamente que si volvés a presentarla, tenés que hacerlo en forma completa, porque si la volvés a presentar con el mismo defecto, va a tener la misma consecuencia, ¿no? Entonces, la idea es que se presente nuevamente en forma completa la demanda. Perdón, buenas tardes, no había saludado hasta ahora. Ahí hay un tema que vi que en uno de los trabajos que me tocó corregir a mí lo habían puesto. Hay que tener cuidado que no es lo que dice la ley con respecto a esto al cumplimiento cabal de los requisitos, ¿no? Muchas veces estas cuestiones quedan sujetas por lo escueto que es el artículo 11 a no el arbitrio, sino a la apreciación judicial a ver si verdaderamente acompañamos un estado detallado de valorado de activo pasivo, si verdaderamente los elementos documentales que el deudor acompaña son realmente completan la información que se requiere. Entonces muchas veces, en los modelos lo van a ver, se pide la aplicación subsidiaria del artículo 11 infine. La ley dice que en realidad el artículo 11 infine dice que tenemos un plazo de 10 días desde la presentación para completar requisitos que no hayamos podido completar con anterioridad. Pero también dice cuando se invoque causal debida y válidamente fundada. O sea, no es una cuestión de que me tiro a la pileta a ver qué pasa. En la práctica se pide subsidiariamente y en la práctica muchas veces los juzgados lo otorgan sin necesidad de que se invoque causal debida y válidamente fundada. Pero la ley claramente dice que debe invocarse esta causal y que los 10 días esos de plazo extra para complementar los requisitos del 11 se cuentan desde la presentación. Digo esto porque se puede llegar a considerar, bueno, yo lo tiro con los papeles que tengo y de última si el juez me dice que le falta algo, no, tranquilamente el juez puede rechazar, entendiendo que no hay cumplimiento cabal al 11, ¿se entiende? Una preguntita. Bien. Para obtener esa franquicia hay que invocar la causal, sí o sí. Hay que vuelvo a ver los decir. motivos, tal cual. Exacto. Hay que decir las razones de urgencia por las cuales vos no pudiste dar cumplimiento con eso. Está perfecto lo que dijo Seba, no es que esto sea un salvavidas que se le da a todo el mundo. ¿No? Y bueno, si falta algo yo sé que me van a dar el plazo. No. La ley claramente dice que cuando no pueda justificarse o completarse todos los requisitos del 11 al momento de la presentación, se debe indicar las causales e invocar los motivos por los cuales no puede, para que el juez pueda analizarlo a ver si realmente se justifica o no que otorgue el plazo de prórroga. Pero la realidad es que está bien lo que dice Sebastián también, que en la práctica los juzgados, sin que se den mayores motivos o razones de la urgencia por las cuales no se pudo completar algún requisito, supletoriamente otorgan este plazo. Pero no es lo que dice la ley dice otra cosa. Entonces Bien. ténganlo en cuenta, está bien la observación que hace Sebastián. Ahí vi que el grupo de Huarte lo había puesto en el A mí trabajo. me tocó corregir en el grupo 10 y una de las observaciones que tenía para hacerle era esa, la misma que dice Sebastián. bien. Sí, y a mí también me tocó igual, lo mismo.
La misma situación, exactamente. Con relación al grupo 10, que no sé si están presentes, sí vi Fiego, Melber, Pasica también los vi, a Fiego también y Castillo. También les estuve mirando un poquito. Antes que nada, antes de hablar de la demanda de este grupo, hay muchos que, estoy tomando el presente, hay muchos que están solamente con el nombre, por ejemplo, no sé, Zulma, después Póngale el están apellido. solamente con el nombre, Vanina, Vanina, por ejemplo, Vanina, no sé qué Vanina, después, si cuando se renombran, se ponen el apellido para que les pueda pasar el presente, mejor, pero hay varios que están solamente con el nombre. Entonces ya después les paso bien el presente y se van renombrando mientras que hago este comentario. Bueno, les decía que, por ejemplo, la demanda del grupo 10, que está bien estructurada, mandan todo anexo, ¿no? Mandan todo anexo, es decir, se los explico en el anexo tal cosa, y en el anexo, y en realidad lo bueno sería uno cuando trata de convencer al juez, ¿no? De convencer, yo le estoy demandando que abra mi concurso preventivo. Y es bueno explicarle un poco. Uno empieza diciendo, bueno, ¿qué vengo a pedir? El objeto, vengo a pedir mi concurso preventivo. Trata de justificar en otro punto, que podría ser el punto 2, bueno, en mi condición de sujeto concursable surge de, y justificar un poquitito, ¿no? Después, el tipo de proceso concursal, decir, bueno, yo soy un pequeño, un gran concurso, justificar la competencia en un apartado pertinente. ¿Hay necesidad de hacerlo? No, pero no está mal. Lo que abunda no daña y hace a una buena práctica, a una buena praxis, ¿no? Un apartado que diga juez competente y justificar la competencia. Pero también, no decir, bueno, me encuentro, bueno, y encárguese ustedes con los elementos que le aporto de formarse convicción. No, bueno, hablar un poquitito de los orígenes de la empresa, de los antecedentes de esta situación, cómo fue el devenir que llevó a este estado de cesión de pagos, una explicación un poquitito más circunstanciada, más rica. Claro, ustedes dicen, bueno, pero teníamos que ponernos a inventar todo. Y sí, sean creativos. Después en el ejercicio de la profesión Bien, también perdón. van a tener que ser creativos. ¿Mm? Sí, perdón, hago una acotación con esto. La idea, en la práctica generalmente, suele indicarse, por una cuestión de, digamos, de practicidad, que mucha de la documental que se acompaña con la demanda se conforman anexos documentales. Pero la realidad es que la idea era que ustedes, en algunas cosas, pudieran expresarlo, ¿no? Por ejemplo, fíjense que acá se trataba de un pequeño concurso, en donde ustedes dicen, bueno, el estado valorado de activos y pasivos, actualizado a la fecha de la presentación, que es lo que exige el artículo. ¿Lo puedo confeccionar yo como profesional abogado? Sí, por supuesto. ¿Y no tiene que estar certificado por un contador público? No. Si es un pequeño concurso, el 289 lo exime, ¿no? De tener que estar. Entonces, ¿ustedes lo pueden armar? Sí, tranquilamente. ¿Y cómo lo armamos? Y muy simple. Dicen ustedes que tenemos un inmueble y un automotor. Bueno, muy bien. En el activo se pone y se describe, bueno, ¿cuál es el inmueble? El que está ubicado en tal calle, nomenclatura catastral tal, matrícula tal, evaluación fiscal para el curso tal. Listo. El automotor lo mismo, con toda la identificación de los datos del vehículo, número de chasis, motor, dominio, características del vehículo, valor. Y el pasivo, lo mismo. ¿No? ¿El pasivo qué es? Son los acreedores que estamos denunciando, ¿no? En donde con poner la denominación social o el nombre del acreedor particular, persona humana, y el monto de lo que se la deuda, y brevemente cuál es la naturaleza o el origen de la deuda, si es deuda comercial, fiscal, previsional, laboral, lo que sea, muy escueto, con eso me alcanza. Entonces, la idea era justamente que pudieran elaborar algo de esto, si bien la mayoría, a mí me tocó también corregir en uno que dice el anexo. Está bien, en la práctica se da así, pero la intención era justamente que se ponga. Lo mismo que también vi en algún caso que dejaron las fechas, ¿no? De ciertas fechas que la sentencia de apertura determina, ¿no? Sin completar en la sentencia de apertura, ¿no? Por ejemplo, la fecha de la presentación del informe individual y del informe general. Y la realidad es que podían ponerlas. ¿Y por qué? Dicen, no, pero no estaba indicada en la consigna. No, pero tenían una fecha que les permitía, ¿no? Establecer una fecha como para establecer la de la presentación del informe individual y el general. Si ustedes tenían la fecha que era la fecha límite para que los acreedores se presenten a notificar, claramente podían establecer que
no más de 30 días tenían que presentar el informe individual. Y de la presentación del informe individual, el 39 30 dice días que más. dentro de los 30 días más tienen que presentar el informe general. Con lo cual podían fijar esas fechas. Eso se lo digo para que en el futuro van a ver que hay pautas que a lo mejor se les dan en las consignas, que no es que estén incompletas, que con lo que está les permite, deduciendo algunas cosas, completar lo que falta, ¿no? Entonces, eso lo podían ustedes tranquilamente determinar. Lo mismo con el tema de los gastos de correspondencia, ¿no? El monto, que algunos pusieron con crucecitas, y podían hacerlo. Si nosotros le denunciamos que la cantidad de acreedores que había, 8 eran, y era tan simple decir, bueno, ¿cuánto sale mandar una carta certificada por el correo argentino, por ejemplo? 600 mangos. Muy bien. Entonces el monto, 2.400 pesos, lo que tendría que haber el juzgado dispuesto que se depositara para mandar la carta a los acreedores, ¿no? Entonces había pequeñas trampillas, no trampillas, pero datos faltantes, pero que ustedes podían llegar a obtenerlos ahí, como para completar. ¿Bien? El punto de lo que dice Guillermo recién con respecto a los anexos, si viera, o sea, está bien, es cierto, remitimos normalmente los escritos que hacemos a los anexos, pero en el anexo está bien aclarado, o sea, todo lo necesario, ¿bien? Entonces, esa Claro. remisión en una demanda donde se acompaña en un anexo como documental, pero en el anexo vamos a decir, bueno, el acreedor, domicilio, la documentación. Entonces, al no tener en este trabajo la tarea de confeccionar esos anexos, por ahí poner alguna cosita más. Pero yo por lo Claro. menos lo que me tocó a mí en general, o sea, la verdad que llegué de estudio 4:30, así que les pegué una mirada muy rápida, después les voy a hacer una sintonía fina. Lo vi que más o menos estas cuestiones que marqué recién, o sea, pero en general bien, o sea, se nota que han, No, que han, yo que lo han mismo. trabajado. Impecable, chicos, muy bonito todo. No, le digo lo mismo. Son pequeñas observaciones que lo que hacen es contribuir en seguir aprendiendo, pero en términos generales estuvo muy bien. No hay para criticar y decir, no, estuvo horrible. No. Digo, como no se te ve la cara, Guille, viste, por ahí piensan que lo decís así con cara de enojado, entonces. No. Es más, estoy sin cámara porque si no tengo muy baja la señal y entonces se me corta. Entonces Está por bien, eso está bien. prefiero el audio nada más. Está muy bien. Pero no va con grado de enojo ni nada, está todo muy bien. Recuerden también siempre, chicos, en todos los encabezados, ustedes como abogados ahora tienen que denunciar un teléfono celular de contacto, un mail de contacto, el domicilio procesal, que es el domicilio del estudio, y el domicilio electrónico. El domicilio electrónico no reemplaza el domicilio procesal físico del estudio de ustedes. Tienen que el domicilio procesal, el ad litem, que es el del estudio de ustedes, el domicilio electrónico, un celular de contacto y un mail de contacto. Eso es importante porque a veces por ahí en uno de los casos no lo vi. Eso es importante para que esté completo. También Una consulta, doctora. Hola, ¿me escucha? Sí, Gustavo. Sí, en el que habló hoy Sebastián, que trajo el tema en el último inciso del artículo 11, que sí. invoco que pido 10 días más. Esto lo pregunto totalmente desde el conocimiento, desde el desconocimiento. ¿Lo tengo que presentar, digamos, con la demanda misma ahí, agrego el escrito, o es un escrito aparte del de demanda que pido 10 días más? ¿O dentro del glosado de la demanda va? Mismo escrito de demanda, Gustavo, pones, solicita eventual prórroga para cumplimiento de requisitos, atento que, y tratás de dar una causal debidamente fundada, Claro, como un punto más, porque cuando estás por terminar, que vos, por ejemplo, venís... Como un punto más en la demanda, a eso un iba. puntito más al final, pones, solicita eventual prórroga y pones, atento a que, bueno, llegamos así, justificadas la situación extraordinaria. Si usted estima, vuestra señoría, que no están íntegramente cumplidos estos requisitos, pido el salvavidas de unos días más. Unos días más. Igual que después hay otros que son formales, como por ejemplo designa autorizados para hacer trámites en el expediente, o algún otro de documental. Es decir, ese es un puntito más que siempre es sano poner, aunque esté tan impecable la demanda que verdaderamente vos consideres que no hay nada omitido ni nada, no está de más. Muchas gracias, disculpen. Con respecto al inciso segundo, quería decir un poco.
con respecto al inciso segundo, tengan en cuenta que sería de alguna manera lo que en una demanda civil y comercial es el relato de los hechos. Entonces, arrancar directamente de por qué estamos en cesación de pagos o cuáles son los problemas, es como que es contar el final de la película, entonces queda mejor. A ver, por ahí a veces se lee, a veces no se lee, a veces uno se pone a escribir una demanda y dice al final me van a leer nada más que la parte de lo que estoy pidiendo, pero es importante porque también eso después lo lee la sindicatura, contar un poquito cuál es la historia de esa empresa o de ese emprendimiento o de la actividad que tenga esa persona humana. Yo normalmente lo que suelo hacer ahí es pedirle a la gente que me lo traigan escrito y después, por supuesto, lo tuneamos jurídicamente para poner. Pero que el inciso segundo normalmente digo, escríbamelo como, cuénteme la historia de su empresa. Así a mano alzada, en un papel, entonces, y después, ahí sí, ya bueno, le damos la forma como para que sea el cuerpo del escrito, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasó acá? Y a partir de ahí, bueno, el síndico sacará sus evaluaciones para el informe general que haga más adelante, con todo lo que pueda recabar también dentro del expediente y demás. Pero nos parece importante, bueno, o sea, contar un poco el camino que tuvo esa empresa, ¿no? Guille, ibas a hablar, ¿no? Sí, una cuestión más también a tener en cuenta en cuanto a la presentación de esta demanda de concurso, teniendo en cuenta que se trataba de una persona jurídica, una sociedad anónima. Acá entraba en juego el artículo 6, en cuanto a qué instrumentos se tenían que acompañar a los fines de acreditar, ¿no?, la representación, ¿no?, y después la participación de los distintos órganos societarios en la decisión, ni más ni menos, de presentar al sujeto en un concurso preventivo. A mí me tocó, por ejemplo, en un trabajo en donde decían que acompañaban las actas de los libros que estaban rubricados en la IGJ, ¿no? Sí, Lo sí, cual demuestra de que hubo un error ahí sustancial, porque la IGJ es la Inspección General de Justicia, y es el órgano de contralor e inspección de las sociedades, pero en Cava, es en otra jurisdicción. En este caso, al tener domicilio en Mar del Plata, claramente esta sociedad está constituida en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto los libros van a estar rubricados por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Una cuestión importante a aclarar en este caso. Y lo que la ley me exige es que yo acompañe al momento de presentar la demanda el acta, ¿no?, por la cual se autoriza al representante legal de la sociedad, que no habíamos dado el nombre ni nada, ¿no? Obviamente ustedes tenían que inventar ahí eventualmente, e invocar el carácter en el que lo hacía. En el caso que a mí me tocó, invocaron que era el presidente del directorio de la sociedad, correcto, podía ser, o podía ser un apoderado, con facultades suficientes, el que lo hubiese solicitado, ¿no? Y para ello tenía que acompañar el acta de directorio en donde se lo autorizaba a él mismo a solicitar el concurso preventivo. Con lo cual ahí teníamos la decisión del órgano de gobierno de la sociedad, ¿no? Perdón, de administración de la sociedad, en donde se le autoriza justamente a que solicite el concurso. Pero después falta la decisión del órgano de gobierno, de la asamblea, ¿no? Y lo que decide la asamblea eventualmente es la continuidad del trámite. No es que autoriza, sino que la asamblea lo que decide es la continuidad o no del trámite ya iniciado. Para lo cual la ley da en el artículo 6, lo mismo ocurre en el caso del 7 y del 8, para los incapaces, inhabilitados y las personas fallecidas, un plazo de 30 días, 30 días contados desde la presentación de la demanda de concurso, para que se acompañe al expediente la decisión de este órgano de continuar con el trámite. O sea que tendría que estar acompañándose con posterioridad el acta de asamblea, en donde se decidió, por las mayorías que exige la normativa societaria, la continuidad de este trámite concursal preventivo iniciado. Esto no excluye la posibilidad de que yo pueda acompañarla de antemano con la demanda. Lo puedo hacer, pero la ley me da un plazo máximo de 30 días de la presentación para acompañarla, con una sanción severa para el caso de que no lo haga, que es ni más ni menos que una hipótesis más
de desistimiento como sanción. Si bien la ley se refiere a la cesación del procedimiento con los efectos de un desistimiento, nosotros siempre les aclaramos que es un desistimiento sanción, equiparable a la hipótesis de la falta de publicación de los edictos, o de la falta de depósito de los gastos de correspondencia, o de la falta de puesta a disposición de los libros, que determinan los incisos 3 y 5 del artículo 14 de la sentencia de apertura. Este es otro supuesto más de desistimiento como sanción. Entonces, tengan en cuenta que es una sociedad en provincia. Dirección de Personas Jurídicas es el órgano de contralor y de inscripción, y por lo tanto la rúbrica de los libros va a estar pasada por ante este organismo. ¿Bien? Guille, una cosa, sí, el grupo 4 creo que en el caso de los que me tocó a mí había puesto también las dos, el acta de directorio y el acta de asamblea. El punto es que tienen que tener en cuenta que el acta de la asamblea es una ratificación de la presentación y una decisión de continuar el trámite. Con lo cual, si estamos presentándolas en el mismo momento, como lo dijo Guille, que se puede hacer, tendrían que tener, por supuesto, el acta de directorio una fecha anterior al acta de asamblea, ¿no? O sea, primero se habilita al director, al presidente del directorio a iniciar el procedimiento. Ahí vi que no, después lo voy a ver bien en finito, como decía, a ver cómo lo pusieron, pero había visto eso, bueno, por eso quería remarcarlo. Exactamente. Ahí veo que Karina pone cara de... Karina. Bueno, ¿más preguntas, dudas, cuestiones que les resultaron complejas o ininteligibles? ¿Nos quedamos sin sonido? No. Yo te sigo escuchando. Hay una Rocío que no tiene ahí todavía puesto el apellido para la asistencia. Rocío. ¿Rocío qué? Que mande un mensajito, si no. Y había uno que estaba con una sigla CN y ahora cambió la sigla, o se fue o cambió y no sé quién es. Doctora, yo no sé si aparezco con el apellido. Gustavo, mi Gustavo apellido aparece. Florentín. Yo no entiendo. Sí. Listo. Ok. Carla Núñez, perfecto, Carla, ok. Consulto mientras tanto, vienen pudiendo confeccionar bien los cuestionarios que les estamos dejando sobre los temas. Como vieron, que yo les había anticipado, son cuestionarios breves y que de alguna manera lo que los obliga es a mantenerse en actividad y lectura. Esa es la idea, más que nada, es como para ir haciendo un seguimiento y que usted les permita, ¿no?, luego de la lectura de los materiales y las clases que se les van dando, que ustedes puedan hacer una suerte de autoevaluación. Ustedes van a poder acceder a lo que es el resultado de eso, siempre va a ser después de que se cierre el cuestionario, no bien. antes. Pero una vez que se cierra la fecha del cuestionario, si ustedes acceden, pueden ver, ¿no?, las respuestas y demás, en qué se equivocaron o en qué cosas no se equivocaron, con una retroalimentación de las respuestas, ¿no?, en cada uno de los casos. ¿Bien? Así que bueno, sigan, esta semana van a tener un nuevo trabajo práctico grupal, ¿no? Sigan con la lectura, recomendación nuevamente, ¿no? Sigan estudiando, sigan metiéndole, ¿no? Seguimos con ahora van a ser más actividades grupales que individuales, no va a haber mucho más cuestionario individual, pero lo importante es que sigan con la lectura y con la elaboración de los trabajos. ¿Bien? Perfecto. Bien, perfecto. Doctor, a mí, yo estuve mirándola por Zoom, por la que está subida la clase en la bolilla 9, que me pareció reinteresante el tema de armar las mayorías y las minorías de los acreedores. Le quería consultar, está muy buena la clase suya, pero le quería consultar con respecto al porcentaje que usted explica de la mayoría de capital y la mayoría humana, digamos. La cantidad de la mayoría de capital. Hay doble mayoría, es mayoría de personas. Mayoría, eso. Exacto, y mayoría de capital, que es la mayoría absoluta de personas, entendiéndose que son la mitad más uno, o más de la mitad de personas,
pero además se exige una mayoría de capital, ¿no? Que tiene que ser el equivalente a las 2/3 partes del total del capital. O sea, Bien. un 65,76%. Bien. ¿Mm? Perfecto. Igual, no sea ansioso, Gustavo, ya vamos a llegar a eso. No, porque está subida, por eso la miré. No, No, sí, Está bien. está dentro del temario de esta semana porque el 9.1 y el 9.2 se puso visible ya. Igualmente, sobre este tema vamos a profundizar seguramente en la clase del próximo viernes, que Claro. vamos a dar unas consultas más de esto. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Perdón, una consulta. De los trabajos individuales, hasta el de la bolilla 6 es el día 3, es hoy, ¿verdad? Sí, correcto. Bien, perfecto. Gracias, doctor. Sí. Gracias. Ahora los que quieran, de acá en más, Sí. van a ser grupales. Bien. Creo que bien. no hay más cuestionarios individuales. Hasta el primer parcial, por lo menos, no. Después sí. Después volvemos. Correcto, gracias. No, por favor. Perdón, yo había avisado que no podía ingresar al campus, pero ya tengo ingreso. Era porque tenía que avisar, no sé si después le mando perfecto. a la profesora o ya queda. Está bien. ¿Pudiste hacer los cuestionarios? Porque se prorrogaron. Así que ya llegaste a hacerlos. No, pero ahora ni bien termine la clase me voy a poner a hacer eso. Hasta las 23:59 tenés tiempo. Así que podés perfecto. trasnochar. No problema. Perfecto. Listo. Qué Gracias. ¿Cuántos cuestionarios para el son en viernes a la total? noche. Disculpe, Pero ¿cuántos cuestionarios son en total hasta el día de hoy? Tenés Son el de la 4. bolilla 2, 4 son, el de la bolilla 2, el de la bolilla 3, el de la bolilla 4 y el de la bolilla 6. Ajá. Son 4 cuestionarios individuales que hay. Ah, bien, entonces me falta el de la bolilla 4 y de la bolilla 6, me parece a mí. Bueno, entonces hacerlo. Tienen tiempo todavía, hasta las 23:59. Tenemos la Planazo para viernes a la noche. Sí, lindo, ¿no? Después todas las semanas, Planazo. programa para hoy viernes. Cuestionario a partir de ahora ya concursal. no tienen cuestionarios y todas las semanas, los días jueves, entregan el trabajo grupal y los días viernes se hace la puesta en común conjuntamente con los contenidos teóricos de la semana. Doctora, disculpe, Exactamente. una cosita. Sí, Con Mariana. respecto a la asistencia, porque se me corta a cada rato el Zoom. No sé si tomó asistencia, si tomás asistencia mirando. Estoy tomando, sí, ya te anoté, Nievas, Mariana Grisela, lo estuve tomando asistencia, viendo Es el una- nombre, por eso les pedía que se renombren aquellos que no tenían el nombre completo. ¿Mm? Muchísimas gracias, doctora. Yendo ahí. Bueno, nada más. Si es así, nos vemos O sea, entonces el viernes que viene. O sabe mucho. Ahora en un rato le subimos Hay las- muchas más, las hay notas. muchas dudas, todavía hay Y muchas dudas. bueno, aproveche. Yo tengo una duda, a ver si la puedo elaborar. A La ver, tendría que después revisar un vamos poco. a- Tiene que ver con el artículo 20, con las prestaciones recíprocas pendientes. Esos contratos que necesariamente lo decide el contratante, el concursado, con la aprobación del juez. Y el cocontratante in bonis, que dice así, ¿no? Es contratante in bonis. Sí, claro. Es el convidado de piedra, digamos, no tiene ninguna injerencia, no toma ninguna decisión o es consultado para seguir el contrato adelante. Guille, ¿querés responder vos? ¿Respondo yo? ¿Responde Virginia? Como quieras, Eva. Habla vos si querés. Bueno, bien. En realidad, o sea, tengamos en cuenta que el concursado, la base de todo es que el concursado conserva la administración de su patrimonio bajo la vigilancia del síndico, con lo cual no tendría razón de ser pensar que los contratos se van a resolver per se. Esto podemos saber que tampoco pasa en la quiebra, ni siquiera en la quiebra es causal de resolución de los contratos. Lo que establece el artículo 20 es un procedimiento
mediante el cual el deudor hace saber, el concursado en realidad, está mal dicho deudor porque ya está concursado, los contratos que se encuentran en curso de ejecución y pide autorización al juez para continuar con estos contratos que le va a dar vista al síndico. Ahora, no es un convidado de piedra el cocontratante, porque si se establece esa autorización, puede exigir las prestaciones adeudadas a la fecha de presentación. ¿Qué significa eso? Que todo lo que se le debía, toda la deuda concursal, por decirlo de alguna manera, va a tener una suerte de preferencia con respecto a otros. Entonces, no es un convidado de piedra. Y con posterioridad. No, solo con respecto. Concurso, tiene privilegio del 240. O sea, gastos Claro, de yo concurso. decía solo con respecto a la decisión de darle continuación. ¿Y por qué podrías no querer continuar un contrato como contratante in bonis si la condición para que ese contrato continúe es que te paguen todo lo que te deben? Claro, sí. Y a partir de ahí tenés, está bien, yo puedo decir, bueno, sí, pero de acá en adelante, recientemente vi en un proceso que el Banco Santander había dado de baja no sé si les pasó alguna vez, Guille, había dado de baja una tarjeta de crédito en un concurso preventivo. O sea, ahí yo estoy por un acreedor, nada que ver, pero bueno, lo miro por curiosidad. Diciendo que el contrato, ¿cómo es? Por aplicación del 20, el deudor no había solicitado la continuación, entonces lo consideró resuelto. Una locura. Una locura. Pero bueno, Sí, y hay toda una incidencia ahí que se están matando, justamente planteando que, bueno, ¿qué sucedería? Porque la pregunta es esta: ¿qué pasa si el deudor no dice nada? No menciona estos contratos en el curso de ejecución con prestaciones recíprocas pendientes. ¿Qué pasa y qué les parece? A ver. ¿Qué sucede con los contratos? No sé, se Cuando resuelve. cuando no se, último párrafo, si no se comunica la decisión de continuar, el cocontratante ahí puede resolver el contrato. Claro, Bien, lo puede resolver. dentro de los 30 días de abierto, acá sí, de apertura del concurso. Entonces, ¿qué sucede? Reformulo la pregunta. ¿Qué sucede si el concursado no dice nada? Pasan los 30 días de apertura y el cocontratante tampoco dice nada. ¿El contrato se resuelve o continúa? ¿Qué les parece? Y dependiendo de quién dependa la prestación. Continúa. Para mí Pendiente, continúa. recíproca las prestaciones. Creo que Sebastián había preguntado. La idea es que continúe. Eventualmente el cocontratante tendrá que presentarse a verificar. Claro, tendrá que presentarse a solicitar verificación de lo adeudado hasta la fecha de presentación del crédito concursal, y lo que es postconcursal, bueno, verá si estará liberado, porque, salvo que haya una quiebra posterior, en eso puede ejercer la acción individual que corresponde. Pero también lo puede advertir el síndico eso, ¿no? El síndico puede advertir que hay un contrato. Sí, el síndico también podría advertir estas circunstancias, ¿no? Como para hacer saber y que se adopten las medidas. Pero técnicamente la ley a los que legitima prioritariamente es al concursado, hacer saber la existencia y manifestar qué intenciones tiene de hacer con ese contrato. Subsidiariamente el acreedor, si el concursado no dice nada. Pero nada quita que el síndico pueda hacer saber también la existencia de este tipo de contratos, como para que se adopte alguna decisión. O por lo menos que se intime a los interesados a que manifiesten algo al respecto. Y sobre todo porque ese mismo contrato puede ser sinónimo de la continuidad del giro de la empresa. Bueno, ¿no? ahí está otra cuestión. Justamente, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta el juez y la sindicatura para autorizar la continuación de ese contrato? Justamente esto de la ausencia de perjuicio, por lo menos, hipótesis de mínima, o un beneficio para las actividades de la concursada. Pues si estamos en un contrato que es totalmente perjudicial para el patrimonio y para las actividades de la concursada, lógicamente ahí estaremos hablando de otra cosa. ¿Está? Un agregado más acá,
esta hipótesis del artículo 20 es Sí. la verdadera hipótesis de pronto pago. Claro. No se deje engañar por el nombre del 16, que es el pronto pago laboral, ¿no? Que de pronto pago no tiene nada. No es ni pronto ni es pago. Exacto. Claro. Este caso de acá, cuando procede y prospera, ¿no? El del artículo 20, sí, es el real pronto pago. ¿Por qué? Porque ese acreedor, que es un acreedor concursal, si se decide la continuidad de este contrato, Cobra de manera íntegramente automática. todas las prestaciones. Exactamente. Es un pronto pago. O sea, fíjense la super preferencia que tiene este acreedor, ¿no? Que su crédito concursal lo cobra antes que todo el mundo y todo, porque si no, no continúa. Así que ténganlo en cuenta esto, que este es el real caso de pronto pago. No laboral, no, obviamente, esto estamos hablando de otra cosa. O sea que las preferencias del concurso no son tan taxativas como se... No, no, por supuesto. Por eso es que no se dejen engañar cuando van a ver más adelante, cuando veamos el tema este, que si bien la ley pretende decir que es un numerus clausus, ¿no? Claro. Y que el tema de los privilegios está tratado únicamente en el capítulo de privilegios, esto no es así, porque hay preferencias dentro de la misma ley de concursos, fuera del capítulo de el tema de los privilegios, y por remisiones que hace otros cuerpos normativos también, contempla la posibilidad de que se puedan aplicar privilegios de otros regímenes legales. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial, El Código la Ley de Civil. Navegación, el Código Aeronáutico, ¿no? La Ley de Entidades Financieras, la Ley de Seguros, que por vía de remisión resultan aplicables los privilegios contenidos en estos cuerpos legales. Entonces no es tan cerrado como pareciera querer decir la ley de concursos. Y aparte los privilegios de los derechos humanos, que también entran en juego, ¿no? Sí, por supuesto también. Que de hecho en el artículo 16, cuando lo vean más adelante, van a ver que hay ahí una norma, es la única norma del derecho concursal argentino que tiene un tinte humanitario, Claro. que le da una preferencia, ¿no? Especialísima ante una hipótesis de igualdad de condiciones a aquellos acreedores laborales, ¿no? Que tengan algún grado de vulnerabilidad mayor que otros. Claro, los Por ejemplo, hipervulnerables, que puedan ¿no? exactamente, los hipervulnerables, o sea, que pueda demostrar de que es una persona de avanzada edad o que está con alguna enfermedad terminal, que justifique de alguna medida que él tenga que cobrar antes incluso que sus pares, Claro. ¿no? Y en esto está reconocido y está admitido, ¿no? Jurisprudencialmente y a través de convenios internacionales también, este tipo de decisión. Bien, había alguien más que quería hacer una pregunta justo que los dos entraron a la vez. ¿Mm? Se fue. O a lo mejor era algo de esto que estábamos hablando. Capaz. O se arrepintió. Puede ser. Bueno, ¿alguna duda más? Si no, Cerramos. El martillero baja el martillo, que es Sebastián. Quiero la cátedra. No. Pregunta técnica, mis compañeros. Subimos las notas en el transcurso del día, ¿verdad? Sí, Bien. es la idea. Hacemos las devoluciones, Bueno, igual ya se las bien. hemos adelantado No, está un bien, poquitito pero en forma para verbal ponerles la y nota. la nota. Y la nota a Bien. cada grupo. Pero los A felicitamos través porque del en campus. términos generales, muy bien cada trabajo. Muy buenos. Sí, sí. Aparte, Respecto a la- aparte, entrega perfecta, entregaron todos, eso también es importante. Con respecto a la entrega de las notas de los trabajos individuales, ¿eso no tenemos noticia o lo vamos a saber en algún momento? En realidad, cuando se cierra la fecha límite del cuestionario, que creo que es hoy a las 23:59, automáticamente el sistema les hace la devolución de la nota a todos. Porque si no, imagínense que entra uno y dice, me fue bien, puse esto y todo. Entonces, cuando se cierra el cuestionario para todos, el sistema automáticamente corrige con las pautas que los profesores le cargamos, les corrige todo y tienen la devolución inmediata de la nota en el campus. Esta vez Algo va a explotar, que se pi, 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 pi.
Sí. Es una bomba. Hay que ir a hacer el Eh, cuestionario de las 6. que Esta vez, vencen. por vez primera, como había compañeros de ustedes que estaban teniendo dificultades en acceder al campus, se prorrogó mucho la fecha de vencimiento de los cuestionarios. Por lo general, no va a ser tanta la diferencia entre la fecha entre que los terminan haciendo y la fecha en que tienen la devolución. En este caso fue porque fue la transición de los primeros días. Bien. ¿Mm? Bueno, Bueno, cerramos entonces. un buen fin de semana a todos. Se va Cerramos. terminando. Muchas ¿Eh? gracias. Bueno, Gracias, luego, buenas buenas tardes. tardes. Hasta fin luego, de semana. chicos. Sigan Chau, trabajando. chau. Gracias. Nos Hasta vemos. luego. Gracias, sí. Hasta luego. Hasta luego.